¿Qué pasa, vinileros, vinileras? Muy buenas a todos, a todas y bienvenidas, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Riffs en vinilo. Bueno, yo hoy quiero hacer algo diferente, quiero hacer un vídeo diferente a lo que os tenía acostumbrados en este tiempo. Y lo que voy a hacer es, en esta ocasión, unirme al reto que ha propuesto el señor Bender, del canal Bender Música, y que a su vez había recogido del canal Music is a Journey. Y bueno, esta idea consiste en responder a 15 preguntas utilizando discos de nuestra colección. Y la verdad que tengo que decir que me gustan mucho este tipo de iniciativas. Pues bueno, me parecen una manera muy divertida, ¿no? de enseñar discos, de rebuscar de nuevo en nuestra colección y también, por supuesto, de, bueno, pues de conocer álbumes que quizá no teníamos controlados cuando vemos las respuestas de otros canales. Además, algunas preguntas de este Vinyl Tag parecen bastante sencillas al principio, pero cuando intentas buscar una respuesta que no sea demasiado evidente, la cosa se complica un poquito más. Así que bueno, he intentado no recurrir siempre a la opción más previsible y cuando ha sido posible he buscado respuestas que tuvieran alguna pequeña historia detrás. Así que nada, vamos con estas 15 preguntas, este Vinyl Summer Tag 2026 y estas son mis respuestas. Pregunta número 1. La pregunta número 1 del Vinyl Tag pide enseñar un álbum cuya portada, o en cuya portada mejor dicho, aparezca el sol. Bueno, pues en este caso mi elección ha sido el disco Shadows of the Dying Sun de la banda finlandesa Insomnium, banda de death metal melódico, buena banda, buen disco. En este caso, bueno, digamos que el sol aparece de una manera muy clara, aunque es cierto que no es la imagen habitual, ¿no? de un día de sol, un día luminoso. La portada representa un eclipse solar con el disco oscuro del sol, ¿no? Rodeado por una corona de luz y también por una bandada de pájaros. Me parece una imagen muy potente y bastante acorde con el tono melancólico y oscuro que tiene Insomnium. Y además, bueno, el propio título, Shadows of the Dying Sun, bueno, pues convierte al sol en una parte fundamental de la identidad del álbum. Pues nada, Shadows of the Dying Sun de Insomnium, pregunta número 1. Pregunta número 2. Bueno, para la segunda pregunta había que elegir un disco grabado por un trío. Y la verdad que en este caso tenía bastantes posibilidades. Pues por ejemplo Rush, pues por ejemplo Cream, pero bueno, por salirme un poco de lo clásico, digamos, sí que hay dos miembros de los antiguos Cream en este trío y me estoy refiriendo a BBM. Bueno, pues Jack Bruce, Ginger Baker y además en este caso el señor Gary Moore. Me parece una respuesta interesante porque BBM no es un nombre quizá tan conocido como Cream, aunque desde luego la formación es espectacular. El grupo solo publicó este álbum, que apareció en 1994, y bueno, creo que también es una buena ocasión para recuperar un proyecto bastante particular. Así que nada, para mi segunda respuesta, el disco Around the Next Dream de la banda del trío BBM. Seguimos, pregunta número 3. Bueno, la tercera pregunta pide relacionar un disco con uno de esos 4 signos del zodiaco: Géminis, Cáncer, Leo o Virgo. Y yo en este caso he elegido el disco Pride de la banda White Lion para representar evidentemente a Leo. Bueno, la relación más evidente está en el propio nombre de la banda, White Lion, pero también hay un segundo juego con el título, porque la palabra Pride se utiliza en inglés para referirse también a una manada de leones. Así que aquí, bueno, tenemos Leo, tenemos el león, tenemos White Lion y tenemos Pride. Me parecía una asociación bastante más divertida que limitarme a buscar una portada, bueno, pues con un símbolo del zodiaco. Así que nada, Pride de White Lion, número 3. Seguimos. Pregunta número 4. Bueno, la pregunta número 4 pide una canción relacionada con el alcohol. Y para esta pregunta he elegido el disco, de nuevo, Appetite for Destruction, que reseñé hace poco, del que hablé hace poco en algún otro vídeo. Y la canción en cuestión de este disco es Night Train, ¿vale?
Y es que el título no hace referencia simplemente a un tren nocturno. Night Train Express era un vino fortificado, barato y con bastante graduación, por cierto, que los miembros del grupo consumían durante sus primeros años porque podían comprarlo por muy poco dinero. Por tanto, bueno, la canción está vinculada directamente con una bebida alcohólica, aunque el título, digamos que no lo revele de una manera tan evidente. Y precisamente por eso me parecía una respuesta con algo más de gracia. Así que nada, respuesta número 4, Appetite for Destruction de Guns N' Roses, canción Night Train. Pregunta número 5. Bueno, la quinta pregunta parte de que el tornado de los 3 estados recorrió 219 millas antes de desaparecer. Y por tanto había que buscar el disco número 219 de nuestra colección. Y para mí, en mi caso particular, ha sido The House of Blue Light de Deep Purple, álbum publicado en el año 1987 y bueno, perteneciente a una etapa de la banda que normalmente, digamos que queda algo eclipsada por sus grandes clásicos de los años 70, claro. En este caso, bueno, pues no ha sido una elección personal, es simplemente el disco que ha salido después de aplicar literalmente el número indicado en la pregunta. Así que nada, para esta, House of Blue Light de Deep Purple. Seguimos. Pregunta número 6. La sexta pregunta nos pide una canción que contenga la palabra cold o frío en el título. Y en este caso, vuelvo a hablar de nuevo de Gary Moore y de su disco After Hours. Y aquí se encuentra la canción, la primera canción del álbum, que es Cold Day in Hell. Es un tema de blues rock con una guitarra pues muy reconocible y con Gary Moore moviéndose en ese terreno más bluesero, ¿no?, que marcó buena parte de su carrera a partir de los años 90. Pensé también en coger el tema Cold as Ice de Foreigner, pero bueno, me apetecía utilizar una respuesta, digamos, algo menos inmediata y mucho más ligada a la guitarra. Pues en este caso, la canción, ¿vale? Cold Day in Hell del álbum After Hours de Gary Moore. Bueno, y vamos con la pregunta número 7. Y para la séptima pregunta había que enseñar un álbum con una bandera en la portada. Y en este caso he elegido el álbum Under Jolly Roger de la banda Running Wild. En este caso, bueno, pues no se trata de una bandera nacional, sino de la clásica bandera pirata. La Jolly Roger con la calavera, como veis ahí, y las tibias cruzadas. Está completamente ligada a la estética del disco. Y por supuesto también a la identidad esa identidad que Running Wild comenzó a desarrollar con este álbum. Me parece una respuesta mucho más acorde con el heavy metal, ¿no?, y bastante menos previsible que, bueno, recurrir a una portada con una bandera estadounidense, ¿no?, o británica, como hubiera sido el elegir rápidamente, pues por ejemplo, el Born in the USA de Bruce Springsteen. Pero en este caso, como digo, me quedo con el Under Jolly Roger de Running Wild. Siguiente pregunta, número 8. La octava pregunta nos pide elegir un grupo o artista canadiense. Aquí de nuevo podría haber caído Rush, pero en este caso me he quedado con Annihilator y su disco Never Neverland. Annihilator es una de las bandas más importantes surgidas dentro del thrash metal canadiense, como sabéis, y este segundo álbum, publicado en 1990, yo creo que es uno de los trabajos más destacados de su discografía. He preferido escoger Never Neverland en lugar del famoso Alice in Hell, ¿vale?, para no recurrir siempre al debut. Es un disco, bueno, técnico, agresivo y al mismo tiempo también bastante melódico y con una personalidad muy marcada. Así que nada, para esta pregunta me quedo con el Never Neverland de Annihilator. Seguimos. Pregunta número 9 ya. Un perro de la colección. Bueno, en esta pregunta lo que se pide es enseñar lo que en el reto se denomina un perro, que puede ser, pues por ejemplo, un disco que ya no escuchas, que no te gusta o que has terminado purgando de la colección. Y yo en este caso he elegido el Blow Up Your Video de AC/DC, pero no porque sea un mal disco, sino porque tenía una segunda copia del mismo. Bueno, y como tenía dos copias y una de ellas se había convertido en un disco completamente prescindible, pues nada, al final la vendí y bueno, he conservado la copia que me interesaba. Así que
mi perro, en este caso, ¿no? Es en realidad un duplicado que me estaba ocupando sitio y que terminó saliendo de la colección. Blow Up Your Video de AC/DC. Vamos ya con la pregunta número 10, y en esta 10ª pregunta se nos pregunta o se nos pide una banda o una canción en la que aparezcan instrumentos de viento o metales. Bueno, pues en este caso me he ido al álbum 4 de la banda Foreigner, y la canción en concreto es la canción Urgent, primer tema de la cara 2. Y la verdad que este tema tiene uno de los solos de saxofón más reconocibles, yo creo, del rock, interpretado por el señor Junior Walker. La verdad que me gusta mucho esta canción porque Foreigner no es un grupo que asociemos inmediatamente, desde luego, con una sección de viento. Sin embargo, en Urgent, el saxofón yo creo que no es un simple adorno. Constituye uno de los momentos centrales de la canción y prácticamente se convierte en su firma sonora. El disco 4 de Foreigner y ese tema Urgent. Pregunta número 11. Bueno, para la pregunta número 11 había que encontrar un disco con flores, arbustos o plantas en la portada. Y en este caso mi elección ha sido el álbum Holding On de Roses de la banda hard rock sureño llamada Blackberry Smoke. La verdad que me encanta esta banda, sobre todo, y además este disco, Holding On de Roses. Bueno, como veis, las rosas están presentes tanto en el título como en la imagen del álbum y encajan perfectamente con la pregunta. Además, es una forma de introducir algo de Southern Rock, como os decía en el vídeo. Blackberry Smoke es una banda que combina, bueno, rock sureño, hard rock y también elementos country. Y bueno, la verdad que este disco me parece una muy buena representación de su estilo. Para los que no lo conozcáis, si os guste este estilo de música, os lo recomiendo porque, y sobre todo, como os digo, este disco, Holding On The Roses, porque es un discazo. Pregunta número 12. Bueno, en esta pregunta número 12 se nos pide una banda sonora favorita. Y aquí voy a hacer una pequeña trampa, ¿vale? Me vais a permitir. Porque en lugar de quedarme con una sola, voy a elegir las dos bandas sonoras de la película Super Detective en Hollywood, tanto la primera como la segunda parte, como veis aquí. Y es que la verdad que es que me encantan las dos y me costaría bastante elegir solamente una. Bueno, en la primera parte, la primera película, tenemos tres temazos que para mí creo que son absolutamente imprescindibles. El primero sería el tema Neutron Dance de las Pointer Sisters. Bueno, pues una canción, es que la pones, es una canción llena de energía, completamente ligada a esa persecución inicial que ya te mete de lleno en el tono de la película. Después tenemos el tema, el famoso, ¿no?, de Hit It Song del señor Glenn Frey, otro tema, bueno, enorme, con ese sonido tan característico, ¿no?, de los años 80 y que encaja perfectamente también con el ritmo que lleva la película. Y por supuesto, claro, no podía faltar lo que sería el tema por excelencia de la peli, que es el Axel Foley del señor Harold Faltermeyer, y que es que también se ha oído hasta la saciedad en televisión, en radio y demás. Bueno, pues una melodía instrumental que está completamente asociada al personaje Axel Foley y que yo creo que con solo escuchar las primeras notas pues nos lleva directamente a la película, ¿no? Pero es que, claro, en Super Detective en Hollywood 2 también encontramos tres canciones que me encantan y además en este caso coincide que son las tres primeras canciones del disco. El tema Shakedown del señor Bob Seger, bueno, un tema que la verdad que me parece una manera fantástica de arrancar la película. La verdad que cuando empieza la película y la canción, esta canción, cómo acompaña esa secuencia inicial y cómo te mete inmediatamente en la acción, con Axel Foley lanzado ahí, ¿no?, a toda velocidad y la canción sonando de fondo, la verdad que queda genial. Después tenemos el tema Be There, de nuevo, de las Pointer Sisters, una canción la verdad que muy pegadiza, muy ochentera y que mantiene perfectamente el espíritu musical de la primera película. Y el tercer tema, en este caso, que sería el tema In Deep del señor Charlie Sexton. Bueno, un tema que quizá
Es cierto que quizá no sea tan conocido como puede ser el Shakedown que comentaba antes de Box Seger, pero que a mí me encanta y que completa un comienzo de banda sonora realmente fuerte. Así que, aunque la pregunta, bueno, pide una sola banda sonora, bueno, pues yo me quedo con las dos primeras películas de Super Detective en Hollywood. La primera tiene Neutral Dance de Harrison y Axel Foley, y la segunda Shakedown, Be There de las Pointer Sisters e Indeed del señor Charlie Sexton. Para mí, bueno, forman prácticamente un mismo bloque y no sería capaz de quedarme únicamente con una de las dos. Continuamos. Nos vamos ahora ya con la pregunta número 13. Y en este caso la pregunta número 13 nos pide dos discos. Un disco que tenga un gato en la portada y otro con una bruja. Bueno, pues en este caso para el gato en la portada he elegido, bueno, pues el disco Wildcat de Tigers of Pantang. Y aquí la respuesta, bueno, creo que es bastante directa, porque el felino creo que ocupa, bueno, como veis, ocupa por completo la portada y además está presente en el propio título. Es un disco, bueno, yo creo que fundamental, ¿no? Dentro de la primera etapa de la banda, y uno de los álbumes que mejor representan el lado más crudo y callejero de la nueva ola del heavy metal británico. Así que para este caso, el disco Wildcat de Tigers of Pantang. Y para la segunda cuestión, para el tema de la bruja, bueno, pues en este caso estaba claro, he elegido pues el primer disco de Black Sabbath, como sabéis, álbum homónimo, 1970. Y en la portada aparece esa misteriosa figura femenina vestida de negro, situada frente a ese edificio antiguo y, bueno, rodeada por ese paisaje oscuro. Nunca se ha explicado de una manera completamente definitiva qué representa esa mujer, pero bueno, su imagen podríamos decir que suele interpretarse como la de una bruja, ¿no? o una aparición sobrenatural. Además, bueno, pues encaja perfectamente con la atmósfera inquietante y oscura que tiene este Black Sabbath. Así que bueno, para esta pregunta, como veis, me quedo con Tiger of Pantang y con Black Sabbath. Vale, vamos ya con la penúltima pregunta del reto, y en la 14 nos preguntaban escoger una canción para escuchar durante un viaje por carretera. Bueno, pues en este caso lo he tenido también bastante claro, y en este caso, como digo, he elegido el disco Wheel of Steel de Saxon y su canción Motorcycle Man. Me parece una canción, bueno, pues perfecta para esta pregunta, porque desde el primer segundo pues transmite velocidad, carretera y esa sensación de libertad, ¿no? Ligada a las motos y al rock. El tema abre el disco con un riff directo, una base rítmica acelerada y una energía pues que prácticamente te empuja a ponerte en marcha. Además, bueno, Saxon siempre ha tenido una conexión muy fuerte con la carretera, las motos, el cuero y la vida de gira, claro. Wheels of Steel, bueno, es de hecho, ¿no? Uno de los discos que suenan a asfalto, a concierto y a kilómetros por delante. Así que para un viaje por carretera me quedo con Motorcycle Man, un tema, como os digo, bueno, pues directo, enérgico y completamente hecho para escuchar con el volumen bien alto. Así que, discazo, Wheels of Steel de Saxon. Bien, y llegamos a la última pregunta del reto, y en esta 15ª pregunta se nos pedía mostrar 4 bandas cuyos nombres comienzan respectivamente por las letras H, E, A y T. Y bueno, en este caso, para la H he elegido a Helloween, como no podía ser de otra manera, pero en este caso, en vez de escoger, por ejemplo, un Keeper, pues me he ido a su primer álbum, al Wall of Jericho, un álbum, pues, como sabéis, fundamental dentro de los primeros pasos del power metal europeo, todavía muy rápido, agresivo y con una fuerte influencia, ¿no? del speed metal. Para la E, bueno, pues para la E he elegido a Europe, pero en vez de elegir pues el famoso The Final Countdown, en este caso he elegido Winds of Tomorrow, un disco en el que la banda todavía sonaba más dura y más cercana al heavy metal que al hard rock melódico que los haría, ¿no? mundialmente famosos poco después. Para la A, en este caso, he elegido a Accept y su Metal Heart, uno de los discos
más reconocibles de su etapa clásica, con una producción, digamos, más pulida, ¿no? Pero sin perder la contundencia y los riffs marcas de la casa. Podía haber cogido el famoso Redless and Wild, ¿no? Pero bueno, por cambiar un poco he elegido este Metal Heart. Y por último, para la T he elegido a Thin Lizzy y su Black Rose, un álbum muy especial dentro de su discografía, aquí con Gary Moore, de nuevo en la banda, y con esas guitarras gemelas que son una de las grandes señas de identidad, yo creo, de Thin Lizzy. Así que bueno, mi combinación final queda formada por Helloween, como habéis visto, con Wall of Jericho, Europe con Winds of Tomorrow, Accept con Metal Heart y bueno, este Black Rose de Thin Lizzy. 4 grupos europeos y también, bueno, 4 maneras de, bueno, bastante diferentes de entender el hard rock y el heavy metal. Bueno, mineros, mineras, y hasta aquí mis respuestas a este reto de 15 preguntas, este Vinyl Tag Summer 2026. Como decía al principio, me gustan mucho estas iniciativas porque te obligan, ¿no?, a mirar la colección de otra manera. A veces pues coincide que recuperas discos que llevaban tiempo sin salir de la estantería, otras veces descubres conexiones que quizá nunca habrías pensado, y bueno, también sirven para conocer discos que cuando ves las respuestas de otros canales te das cuenta bueno, que quizá uno no conoce tanto como pensaba, ¿no? Porque la verdad que el tema de la música y de los discos es infinito y más allá. También dar las gracias al señor Bender del canal Bender Música por poner en marcha el reto, y también a Music is a Journey, de donde él recogió la idea. Y bueno, ahora me interesa conocer vuestras opiniones. ¿Qué discos habréis elegido vosotros? Bueno, ¿hay alguna pregunta en la que habréis escogido un álbum totalmente distinto? Bueno, pues como siempre, os leo en comentarios. Si os ha gustado el vídeo, darle un like muy fuerte, suscribiros al canal, activad la campanita para notificaciones y para no perderos próximos vídeos. Un saludo, y aquí seguimos hablando de heavy metal, hard rock, AOR, vinilos clásicos, vinilos modernos, novedades y todos esos discos que siguen haciendo crecer la colección. Salud y mucho riff.